Vamos a ir entonces en esta mañana a la palabra de Dios. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40. Lucas 2, 39 y 40. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Voy a repetirlo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Acompáñenme un momento más en oración delante del Señor. Mi Dios, venimos delante de ti no solo a darte, sino a recibir. De lo recibido de tu mano es que te damos, dice tu palabra. Y eso no solamente habla de lo material, como lo aplicó David en su momento, sino que también habla de todo lo que nosotros somos, tenemos, hacemos y realizamos. Es por tu gracia, es por tu amor que podemos entender, creer y vivir cada día más conforme a tu voluntad. Porque es por tu gracia y amor que Cristo vivió y murió en nuestro lugar. Y hoy meditamos en la niñez de Cristo y queremos pedirte que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, nos muestre, Señor, este maravilloso y glorioso hecho de Cristo viviendo gloriosamente, santamente, obedientemente y sin pecado para salvarnos, aún desde su niñez. Y especialmente te lo pido o te lo pedimos en conjunto porque no solo los adultos fuimos niños, sino que los niños obviamente lo son y no deben perder de vista que aún como niños también tú los ves, les oyes, les atiendes y los puedes usar para tu gloria, transformando sus corazoncitos y haciéndolos vivir cada día más conforme a aquel que también fue niño y que creció como hombre para entregarse por nosotros y salvarnos. Le damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Mientras oraba, el Señor ponía en mi mente mi propia niñez y obviamente mientras preparaba el sermón también. Fui un niño con muchos temores y creo que mi esposa no me deja mentir o no está por acá en este momento. Fue ayer la última vez que le dije qué tantos temores he tenido yo en mi vida y qué tantos temores todavía tengo. Muchos, cuando estamos pequeños, somos, en vez de incentivados y estimulados, somos coartados y cohibidos por el fracaso futuro o por la falta del estímulo continuo presente. Pueden acomodar la silla, chicos, si quieren un solo sector, más adelantico las pueden acomodar para que queden juntos, ahí más allá, las por grupos familiares también se pueden acomodar. Bendito sea el Señor que se nos acaben las sillas, gracias a Dios que por el espacio en grupos familiares sí nos podemos agrupar porque venimos de la misma casa. Y ahora que veo llegar la familia de los hermanos, 3 chicos igual que los 3 que nosotros tenemos como hijos con mi esposa, los 3 que tiene Jorge, Yulibé, eso como que es la marca para el ministerio, ¿no? Tener de a 3. Me acuerdo de cuando yo fui joven y como les comento, entiendo que hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, muchos temores,
muchas inquietudes, muchas incertidumbres. Y tanto la posibilidad de fracaso total en nuestra vida como la falta de ánimo permanente desde la niñez hasta la adultez nos puede llevar a abandonar cualquier decisión o proyecto que hayamos iniciado. A veces empezamos cosas y por temor a lo que nos pueda pasar al final no las continuamos. O porque sencillamente, aunque confiamos en que nos va a ir bien al final, nos desestimulamos en el camino porque nadie nos dice ánimo. Hay dificultades, hay problemas, pero se pueden vencer. Nuestra salvación no es así. Aunque nuestra salvación necesite que nosotros veamos el triunfo final de Cristo sobre nuestras vidas y lo escuchemos a Él estimulándonos continuamente en el presente, el secreto está en que depende no de que alguien falible, alguien que pueda fallar lo haga por nosotros, sino que Cristo lo hizo por nosotros. Él obró desde niño hasta adulto para que podamos tener la meta clara y estar seguros de que la victoria es completa. Y Él obró desde niño hasta adulto para que podamos sentirnos animados desde muy pequeños hasta cuando ya estemos muy viejos. El Señor Jesús vivió por nosotros antes de morir por nosotros. Él vino antes de partir para volver a regresar. Él se sacrificó antes de que pudiera reinar eternamente cuando regrese. Y eso incluye su vida perfecta, incluye la niñez. ¿Por qué no vino como un adulto de una vez? Porque Él tenía que venir no solo a modelarnos lo que es la vida del ser humano perfecto, sino también a vivir la vida de un ser humano perfecto por nosotros, para poder darnos seguridad eterna y estímulo continuo, para que así podamos vivir en obediencia a Dios. La obediencia es algo hermoso, lo necesitamos, lo deseamos, pero no podemos hacerlo si no entendemos que aquel que vino en un pesebre y murió en una cruz fue el único que obedeció perfectamente por nosotros. Eso nos estimula. ¿Cómo resume Lucas estos dos versículos, capítulo 2, versículos 39 y 40, lo que sucedió en la niñez de Cristo? Para mí es clave, o son clave estos dos versículos. Permítame leerlos de nuevo. Después de haber cumplido, Lucas 2:39, todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí hay una síntesis en la mitad de un capítulo que nos está diciendo que antes de estos versículos se habla del cumplimiento de la ley del Señor en la vida del niño pequeño Jesús, y después de estos capítulos se nos habla de que su infancia mayor fue un crecimiento en fortaleza, en sabiduría y en gracia. Y yo quiero dividir el tema en dos, basado en estos dos versículos, 39 y 40, con sus antecesores, versículos y los versículos que le siguen. En la obediencia va a ser el tema de hoy, pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo. Obediencia pasiva y obediencia activa que nos enseña la niñez de Jesús. Si usted mira conmigo Lucas capítulo 2, versículo 27, dice: y movido por el Espíritu Santo vino al templo un hombre llamado Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, lo trajeron al templo. Obediencia pasiva. ¿Qué es pasivo? Pasivo es el sujeto que no realiza la acción, sino que la realizan sobre él, ¿cierto? A él lo trajeron al templo. Y esto apuntaba a la aceptación plena que Cristo tuvo desde niño de lo planeado para él. Como cuando fue bautizado, ustedes recuerdan en Mateo capítulo 3, ya siendo un adulto, iniciando su ministerio, cuando viene a Juan el Bautista y quiere que Juan el Bautista lo bautice. Juan el Bautista le dice: no, más bien usted bautíceme a mí. Y él le dice: no, deja que se cumpla todo lo establecido. Y entonces, como siempre sucede, él no se autobautizó, sino que fue bautizado, fue objeto de la acción, no el ejecutor de la misma. Cuando alguien se bautiza para dar fe pública de su creencia en Cristo como Salvador, él no se bautiza, aunque nosotros digamos eso, se bautizó,
es bautizado. Alguien lo sumerge en el agua y alguien lo saca. Así como fue llevado al templo desde niño para el cumplimiento de la ley. Y esto apunta a lo que caracterizó toda la vida de Cristo, y es la aceptación plena de lo que Dios dispuso para él, por duro, difícil que fuera. Y muchos creyentes vivimos acomplejados, o más bien un poco complicados con las circunstancias, las situaciones, las características de la vida que nos ha correspondido vivir. Y Cristo nos enseña que debemos aceptar gozosos aquello que Dios ha dispuesto para nuestro bien en nuestra vida, todo lo que Él ha planeado. ¿Cómo lo hizo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 21 al 24. Aunque se lo hicieron, Él cumplió la ley desde pequeño. Cumplidos, Lucas capítulo 2, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Antes de llevarle al templo, le trajeron a Jerusalén. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley del Señor es el marco de estos primeros grupos de versículos, antes del versículo 39. La ley del Señor es la característica, pero la ley especialmente ceremonial. Algunos han dividido la ley o el Antiguo Testamento, especialmente los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, en morales, ceremoniales y civiles. Civiles para saber cómo conducirse socialmente, morales para saber cómo ser interiormente, y ceremoniales para saber cómo rendirle culto en conjunto a Dios, como pueblo de Dios. Y lo primero que hicieron fue llevarlo a 2 cosas, a circuncidarlo y a presentarlo en el templo. Nosotros no circuncidamos a los niños, y cuando hacemos una presentación dentro del templo no es exactamente lo que ellos hicieron, porque habían varias circunstancias adicionales. A ellos los circuncidaban al 8º día, y cuando los presentaban era cuando ya se había sido purificada ritualmente la mujer después de su parto. Había un tiempo para la purificación de la mujer cuando daba a luz un niño, y había otro tiempo para cuando daba a luz una niña. Pero ellos cumplieron con todo esto, porque lo que Lucas nos está enseñando aquí es que Cristo desde pequeño estuvo sujeto a la ley. Y la pregunta es, si como lo vimos hace 2 semanas, los ángeles anunciaron que Él era el Salvador, y si como lo vimos hace una semana, este niño que nació por el poder milagroso de Dios en medio de circunstancias difíciles para salvarnos del pecado. Si es Dios hecho hombre, ¿por qué tiene que venir a cumplir tantas cosas? Si la ley la dio Dios para los hombres, para que en su debilidad y en su pecado encontraran a Dios como el Salvador de sus vidas. ¿Por qué tenía que cumplirlo? Porque Él tenía que vivir perfectamente por nosotros. Y hay un problema aquí. Muchos menospreciamos la ley, libertinamente o legalistamente. ¿Quién es el que menosprecia la ley libertinamente? Aquel que no le hace caso y se la pasa por la faja. Dice, yo hago lo que yo quiero, la Biblia puede decir lo que quiera, pero yo hago con mi vida lo que se me antoje. Pero el legalista también la menosprecia. Cuando ve la palabra de Dios y piensa que la puede cumplir perfectamente, la está menospreciando, porque la palabra de Dios es santa, es pura, las leyes, los mandamientos son perfectos, pero reflejan el carácter santo y perfecto de Dios. Y aunque yo pueda ser cada día más santificado, nunca voy a cumplir perfectamente la ley. Y entonces pienso que yo la cumplo y me olvido de que necesito que alguien la cumpliera o que la hubiese cumplido por mí. Ese alguien es Jesucristo. Lo circuncidaron y lo presentaron, pero también lo bendijeron y hablaron de él, y eso que todavía era un niño. Pero no hablaron mal, hablaron bien. Si usted mira conmigo, vamos a ver 2 personajes rápidamente, Simeón y Ana, versículos 25 al 38. Dice Lucas 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, esta es una característica del Evangelio de Lucas, menciona mucho la obra del Espíritu Santo. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, ya que esta señora redondeaba los 100 años, o los 90 y algo, y era viuda desde hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un hombre y una mujer bien metidos con Dios, ambos con revelaciones especiales, le llamamos cuando estudiamos la Biblia, o manifestaciones particulares de la voluntad de Dios a personas puntuales o específicas. Siempre clasificamos para nuestro estudio la revelación de Dios o cuando Dios se muestra de forma general y de forma especial. Y decimos que de forma general se nos muestra a través de la creación, a través de nuestra conciencia que nos dice que hay cosas buenas y malas, pero de forma especial y particular se revela en su palabra. Y más especialmente, más particularmente a través de su Hijo Jesucristo. Es la revelación suma. Pero cuando Dios tomaba a alguna persona específica y le mostraba algo, tenía que ese algo estar ligado a la redención en Cristo. Y alguno podría decir, bueno, entonces yo quiero tener esas experiencias de que Dios me muestre qué va a pasar y que Dios me dé la capacidad de hablar así como habló Ana, o me muestre la capacidad de saber qué es lo que va a pasar como Simeón y poder cantar o alabar a Dios de esa forma. Hay que recordar que ellos lo hicieron en torno a Jesús y que sus profecías, en el caso de Simeón, lo que Dios le mostró que sucedería, y que su capacidad de discernir que este era el Salvador y de hablar de él, su evangelismo, aunque era un niño presentando a Jesús, estaban de acuerdo a la profecía bíblica, al Antiguo Testamento. Hermano, no hay que perder de contexto que en ese tiempo se estaba esperando que viniera el Mesías. Y así como lo dijimos cuando hablamos del embarazo de María, y dijimos que seguramente habrían otras mujeres esperando que para ese tiempo también de pronto ellas fueran tomadas como el vaso de gracia de Dios para traer al mundo a su Hijo. Estas personas, muy seguramente como muchos otros, ellos son representantes de los demás, también estarían esperando que viniera el Salvador, pero particularmente a ellos Dios les mostró esto para que fueran y maravillaran, como dice el texto, a los propios padres de Jesús, y quedara marcado en el corazón de María, lo que luego registraría Lucas. Y lo dijimos cuando hablamos en días anteriores, que lo que registra Lucas muy seguramente, como él lo dice después, es tomando los datos de las personas o testigos oculares. Y qué mejor que la testiga ocular María, que diga, pero terrible, porque se me acercó un hombre y me dijo esto, y cantó y alabó, nos bendijo, alabó a Jesús y dijo que el Señor le había mostrado esto. Ellos quedaron sorprendidos. Pero también una mujer como Ana, que estaba en ayunos y que se presentó y dio gracias en ese momento en el templo y empezó a predicar del niño, aunque todavía no había crecido ni había muerto por nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo la profecía bíblica dio base a la revelación especial para Simeón y Ana? El marco del apuntar desde el Antiguo Testamento a un Redentor
que ahora en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto lo vemos en el pasado, ellos lo veían en el futuro, siempre ha servido para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y para que podamos predicar de Cristo con gozo a pesar de las circunstancias. Ella viuda y de mucha edad, él ya viejo también, y no sencillamente aferrarnos a este mundo, sino que gire nuestra vida alrededor de él. Ya puedo partir, dijo Simeón, ya vi al Salvador, ya Dios me cumplió. Cristo se sometió a lo establecido por Dios pasivamente. Déjeme decirle algo, hay rebeldes pasivos. ¿Sabe usted qué es rebeldía pasiva? Alguna vez les comenté la anécdota que siempre nos contaba mi papá cuando hablaba de la escuela. Decía del niño que la profesora lo mandaba a sentarse y no se sentaba, y le insistía que se sentara y no se sentaba. Entonces al final le dijo, ¿se sienta o lo expulso? Entonces él se sentó y dijo, me siento por fuera, pero por dentro estoy de pie. Dijo el niño, por dentro estoy parado, estoy de pie, a mí no me va a doblegar. Usted puede estar haciendo activamente lo que se supone que es correcto, pero puede estar rebelde pasivamente o internamente. Y cuando hablamos de pasivo, como es recibir sobre nosotros, ser objeto de muchas circunstancias, nosotros podemos vivir en rebeldía pasiva, amargados, enlutados, entristecidos, enojados por las circunstancias que nos han tocado vivir. Pero también podemos rebelarnos internamente cuando supuestamente estamos activamente haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere rescatar nuestro corazón de esa amargura. La Biblia liga la amargura con el pecado, no solamente porque la ve de forma sentimental, sino porque la ve de forma completa. Decisiones, pensamientos, emociones que nos llevan lejos de la voluntad de Dios empiezan en nuestro corazón y empiezan con un rechazo interno. Y hoy quiere mostrarnos el Señor que si Cristo se sometió a todo lo establecido por Dios, que fue más duro y más difícil, y que sobre él se cumplió la ley de Dios, aunque todavía fuera un niño y no la pudiera activamente cumplir, nosotros debemos aceptar plenamente todo lo que Dios ha dispuesto sobre nosotros y de buena gana amar lo que Dios ha dicho que debemos ser, que debemos hacer, que debemos realizar, porque Él no lo ha dicho por nuestro mal, lo ha dicho por nuestro bien. Nos ha tocado vivir el 2020. ¿Usted sabía lo que iba a pasar este año? Hermanos, estamos con tapabocas. Bueno, yo no, gloria a Dios, en este momento. ¿Usted pensaba esto el año pasado? Y usted puede decir, pero no hubiera querido vivir este 2020. No, para este tiempo Dios nos creó. Y este año Dios nos llamó. Y para su gloria, si es que creemos en Cristo, es que nos predestinó. Y eso trae paz al corazón, para vivir conforme a su voluntad y no rebelarnos internamente o pasivamente. Ahora, lo otro es el otro extremo, ser pasivistas. ¿Quién es el pasivista? Ah, sí, que el Señor haga lo que quiera. Y Dios nos manda a hacer algo, bueno, ahí mirará Dios cómo lo hace. Pero es que Dios le ha mandado a obedecer. Sí, en la actividad, en ciertas cosas, en ciertas áreas hay que ser pasivo, asumir gozosamente lo que Dios hace sobre nosotros, pero en muchas cosas activo, dinamizarme, moverme a lo que Dios me está enviando. El pasivista dice, pues que mire a ver Dios cómo hace, mire a ver cómo Dios me arregla la vida, mire a ver cómo Dios me arregla la economía, mire a ver Dios cómo me arregla mi carácter, mire a ver cómo Dios me arregla mi familia, mire a ver cómo Dios me arregla mi iglesia, que Dios mire a ver qué hace. Eso es pasivismo, eso es derrotismo, eso no es la Biblia. Y quiero que por favor entienda que existen estos dos aspectos sobre nuestra vida, obediencia pasiva y obediencia activa. Solo Cristo lo hizo perfectamente por nosotros, pero nosotros estamos llamados a hacerlo cada día más de acuerdo a su modelo. Entonces no se entregue ni se deje llevar por el río, porque el que se duerme, dicen en Colombia, ¿se lo lleva quién? La corriente. Ah, sí saben. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Es así? O camaleón. Bueno, alguno de esos animales. No se trata de simplemente echarnos a dormir. Y eso me preocupa. Me preocupa porque a veces no somos activos. Pero ojo, hay áreas en las que somos rebeldes, pasivos o pasivistas, y hay otras áreas en que no lo somos. Tenemos que ir identificando en nuestra vida. Obediencia activa de Cristo.
Dijimos que del versículo 41 en adelante hablaba sobre el crecimiento en gracia y en sabiduría de Cristo. En Lucas 2:46, si antes le habían llevado al templo, le habían traído al templo, en Lucas 2:46 se nos dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Aquí al frente hay 2 puestos, hermanas. Al frente Leina y Gisela hay 2 puestos. Le hallaron en el templo. ¿Se da cuenta cómo gira todo en torno al templo? Qué bueno que está haciendo esto Lucas, y ya vamos a ver por qué gira en torno al templo. Esto de que le hallaron el templo apuntaba a la acción plena de Cristo en todo aquello, ya no solamente aceptación, sino acción, en todo aquello que Dios exigía de él y que debía cumplir por nuestra salvación. Como cuando entró a purificar el templo, echando fuera a unos y enseñando a otros. No lo vamos a ver, pero usted puede mirar en su casa Lucas 19, 45 al 47, que dice la Biblia que él, luego de su entrada triunfal en Jerusalén, al final de su vida ministerial, entra al templo, no hasta el lugar del santuario, sino hasta el lugar donde se podían reunir a enseñar, y saca a los mercaderes y a los cambistas. Pero luego, inmediatamente al finalizar el capítulo, dice que se quedó enseñando a todos. Y es más, en el capítulo 21 del mismo Lucas, versículos 37 y 38, nos dice que enseñaba todos los días y que en la mañana la gente llegaba a él al templo a enseñarles. Era activo. No solamente le llevaron al templo, los mismos padres, siendo niño, ojo niño, siendo niño, le hallaron en el templo. ¿Y por qué le hallaron en el templo? Que apuntaría a todo lo que él obedecería a Dios para salvarnos activamente. Bueno, porque se les perdió. Se quedó en Jerusalén siendo niño sin que lo supieran sus padres. Y los papás que están aquí junto conmigo dirán, uy, no, pero eso no es muy bueno. Eso es un susto bravo. Sí, yo sé que es un susto fuerte. Vamos a leerlo de Lucas capítulo 2, versículo 41 al 45. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Ojo niños, él se quedó con un propósito específico, no es que usted dé estos sustos a sus papás. Leamos un poco más. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero que como no lo hallaron, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Bueno, y dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Por qué hizo esto Cristo? ¿Sabe usted que hay películas del niño Jesús que están permeadas de evangelios apócrifos o expurios o escritos que no son revelación de Dios realmente, y por eso no se insertaron a la Biblia, donde enseñan, como hoy en día en películas, que el niño Jesús andaba por ahí haciendo milagros desde pequeñito? Y en alguna película que yo recuerde, por ahí se cayó un pajarito y se murió, entonces él llegó y lo tocó y el pajarito resucitó. Ojo con las películas, no nos pase como alguna vez una hermana que me dijo, ya sé cómo es el apocalipsis. Eso es como una bola grande, 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 como un rollo de estambre o de alambre que se le viene uno encima. Y yo le dije, ¿y eso por qué dice eso, hermana? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, lo vi en una película. Entonces yo ya sé cómo es el fin del mundo y cómo es el apocalipsis. Ojo con tener fe de película. Porque las películas tienen personas que las realizan con determinada intención, y no está mal tener una intención, pero su intención puede o no puede concordar más o menos con lo que dice la Biblia. Y entre menos concuerde, más nos desvía. Así que hay que leer por nosotros mismos la palabra. De hecho, quien quiera, a la iglesia le envío una guía de lectura de toda la Biblia para un año, que conseguimos del Ministerio Coalición por el Evangelio. Léala, no la vean película, repásela en película, pero léala. Entonces, cuando sucede esto y él se queda, quiero que resalte no el hecho del susto de ellos, que es lo que primero usted piensa, sino que resalte de ellos el hecho de que en un principio
No esperaron ni se devolvieron ni nada el mismo día. Es decir, no dijeron, se nos perdió Jesús a la media hora, sino que pasaron varios días. Y alguien podría decir por qué. La mayoría deduce que que la costumbre era de que incluso hasta hombres se fueran por aparte, mujeres por aparte, eran grandes caravanas que venían desde ciudades lejanas hasta Jerusalén. Cuando se devolvían, tal vez el padre pensaría, Jesús estará con su mamá, o tal vez la madre pensaría, Jesús está con su papá, y pudiera ser la forma como ellos argumentaron en su mente para no buscarlo a la media hora, a la hora o a las horas, sino hasta días después. Pero también déjeme añadir algo que la Biblia enseña, que si él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, era un niño obediente. Y que seguramente, como ella misma lo dice después, lo vamos a leer, cuando ella lo reconviene era porque él nunca les había dado un susto de estos, porque él nunca desobedecía. Y entonces a ellos les quedaba difícil pensar que Cristo deliberadamente los iba a pasar por una dificultad tan grande. Pero él intencionalmente se queda en Jerusalén, porque aunque sus padres sabían que era obediente y por eso no pensaron desde un principio que fue mala intención de él, de todas formas él se queda en Jerusalén porque tiene que estar donde se centran, como dice la Reina Valera, los negocios del Padre. La palabra negocios no aparece en el original bíblico. Las cosas podría ser traducida también, es una forma de traducirlo para nosotros. Donde estaba lo del Padre, leamos Lucas capítulo 2, versículo 46 al 52. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo él, o él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay un impulso interno en el corazón de Cristo a una obediencia más grande que a la obediencia a su padre de crianza, José, y es la obediencia al Padre Celestial. Pero dice la Biblia que ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si usted mira conmigo de nuevo el relato de Lucas, unos versículos atrás, aparece en Lucas, el hecho de que se habla de su madre y José. Versículo 43, al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Esto es intencional del autor, guiado por el Espíritu Santo. No dice su padre y su madre, dice José y su madre, para luego decirnos, como lo acabamos de leer, en el versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis o me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Ven el contraste? José era José, dijo alguna vez un comentarista bíblico, el cuidador, el tutor, el encargado de parte de Dios para guardar la manutención y la protección de su Hijo encarnado, del Hijo de Dios hecho carne. Pero no era su padre en realidad. Aunque era de la descendencia de David, José también lo era María, y él era hijo de María en la humanidad, pero hijo de Dios en su divinidad, verdadero hombre y verdadero Dios. Alguien ha dicho por ahí 100% hombre y 100% Dios, eso no da 200%, nos queda más fácil decir verdadero hombre y verdadero Dios, totalmente en esencia. Ese es el milagro de la encarnación, y por eso aquí se nos muestra que él necesitaba estar donde se centraba lo que tenía que ver con su Padre Celestial, y se centraba en Jerusalén, y se centraba en el templo. La palabra templo, que ha aparecido varias veces aquí en este capítulo, no es la misma que aparece en el capítulo 1 como santuario. Allá santuario era donde entraban los sacerdotes a ofrecer sus sacrificios. Aquí templo es donde se quedaba todo el local y la gente llegaba y hablaba y hasta vendía cosas, como lo vimos o se verá más adelante en Lucas.
Aquí es donde Jesús llegaba a enseñar. Allá en el capítulo 1 fue donde Zacarías tuvo la revelación de que su hijo Juan el Bautista nacería por medio del ángel que le habló. Pero acá específicamente era el lugar donde estaba toda la gente, donde se movía, donde la gente oía y hablaba. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Cuál fue su impulso? De acuerdo a los versículos que leímos del 46 al 47, oír y preguntar a los que se suponían que sabían quién era su Padre Celestial. ¿Saben? Esa es la forma que tradicionalmente enseñaban los rabinos, pero en el caso de Cristo sí que fue espectacular. ¿Cómo enseñamos nosotros? Nosotros por lo general hablamos y hablamos. Y si alguien quiere hablar, le decimos, no, espere que ya le voy a decir. Cristo oía y preguntaba, oía y preguntaba, oía y preguntaba. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo no me imagino qué preguntas, no están ahí. Pero ustedes pueden imaginarse lo que le preguntaba a los expertos de la ley, a los sacerdotes, a los rabinos, a los que estuvieran en el templo enseñando. Si dice la Biblia que todos se sorprendieron, se quedaron maravillados de la sabiduría que tenía. Por eso nos decía el versículo 40 que crecían sabiduría y gracia delante de Dios, y en el versículo final del capítulo 2 nos dice que también delante de los hombres, porque se quedaban asustados. Un niño tan pequeño comprende cosas tan profundas. Y ojo, niños, por ser niño yo no tengo que ser alguien que no profundice en conocimientos y cosas. Hay niños que saben muchas cosas y profundizan en muchos conceptos y los viven sin dejar de ser niño. Conocen al Señor, oran, buscan a Dios profundamente y no por eso dejan de jugar con sus juguetes, no por eso dejan a sus amiguitos, no por eso dejan de ser felices y no por eso se esquematizan queriendo vivir como adultos cuando todavía no lo son. No, se puede ser niño y caminar con Cristo y estar metidos en los negocios del Padre Celestial. Sí se puede. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos una gran tarea como padres, desde muy pequeños enseñar a nuestros hijos. Pero podríamos enseñarles como Cristo les enseña. Yo sé, y lo he hablado varias veces, que cuando hacemos el culto, la predicación es más proclamación que enseñanza. Pero cuando estamos en una escuela dominical o en un culto incluso de oración los miércoles, preguntamos y oímos. Y así hay que enseñarle a nuestros niños. ¿Qué le dijeron en la escuela? No, que Dios no existe. ¿Y usted qué piensa? No, pues yo pienso que, no sé. Él nos enseñó que sí, pero en la escuela me dicen que no. Alguna vez tuvimos una controversia bien grande con uno de los profesores de nuestros hijos, precisamente porque era tan fuertemente religioso que quería inculcarle ciertos conceptos no bíblicos a nuestro hijo. Y hubo un choque muy fuerte entre ellos y nosotros. Lo pudimos superar. No entrando en conflicto, profesoras inconversa y circuncisa, no. ¿Cómo hicimos? Agarramos a nuestro hijo y le empezamos a enseñar. Alguien me ha hablado en estos días sobre el homeschooling. Si lo digo mal, disculpen mi inglés. Y tiene una gran bendición que le podemos enseñar a nuestros hijos en nuestras casas, para que ellos no estén contaminados con tantas filosofías paganas cuando les enseñan en las escuelas públicas. Eso es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, porque tenemos entonces que buscar la forma de hacerles realidad y verdad eso que ellos aprenden en el contexto familiar, para cuando salgan no queden impactados de tal forma que se tiren al mundo, porque nunca han tenido el contacto con niños, con filosofía de hombres o de mujeres o del mundo a través de instituciones educativas que no son de Dios. Entonces hay una gran responsabilidad, y no quiero decir que ni lo uno ni lo otro sea lo que se debe hacer. Como padres debemos escoger, pero tenemos una responsabilidad en ambos casos. Si nuestros hijos van a los colegios, a las escuelas, tenemos que bombardearlos desde nuestras casas del Evangelio, y no solamente con lo que hablamos, sino con lo que vivimos, con lo que hacemos, cómo lo hacemos, con nuestro carácter en Cristo. Pero si se quedan con nosotros, ellos van a estar bombardeados de lo que nosotros vivimos en Cristo. Eso es una bendición, pero tenemos que irlos preparando, sacarlos, hacer como pequeñas incursiones, como cuando usted va siendo un soldado dentro de un batallón a incursionar a la selva y hacer pequeñas incursiones en el ejército enemigo y regresa. Llevarlos y decirles, mire, así se vive en medio del mundo. Era por eso tan lindo cuando antes los hijos trabajaban en los negocios del padre, ¿no? Vámonos a trabajar. ¿Y qué vamos a trabajar, papá? Pues en la finca, mijo. Agarre el asadón porque yo tengo muchos obreros y necesito más, y usted puede ser uno de esos. Entonces todos aprendían en la práctica cómo lidiar con las personas en medio de un trabajo regular y cómo vivir para la gloria de Dios. Hoy en día estamos muy avanzados y muy civilizados, pero mandamos a nuestros hijos a vivir su vida muy lejos de la nuestra. Y a veces
no andan con nosotros y no podemos transmitirles todo lo que el Señor nos da. Es tan complejo que, por ejemplo, si yo me meto un celular para leer la Biblia, que ya la tengo descargada allí, o me meto en el celular para leer un buen libro, o para ser edificado, para luego vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces el niño piensa que el celular estoy usándolo para un videojuego o para cualquier otra cosa y se desvía la atención. Tenemos que andar con ellos, tenemos que oírlos, pero también a las personas que no conocen al Señor tenemos que escucharlas, incluso los que dicen conocerlas, y tenemos que preguntarles, porque las personas deben saber que lo que ellos piensan a Dios sí les interesa, no porque sea la verdad absoluta lo que ellos piensan, sino precisamente porque Dios quiere darles la verdad en Cristo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Ese es el método de enseñanza predilecto. Discipulados, hermanos, vamos terminando un año y perdónenme, es la última predicación del año y no es que no vayan a haber más predicaciones, pero quiero que apuntemos a algo el año entrante. Obediencia es la palabra. Y si vamos a discipular personas, ¿cómo vamos a obedecer al Señor activamente? A las personas a las que le vamos a discipular no le vamos a dar una lección con conceptos, simplemente le vamos a preguntar, empezando por cómo está, cómo amaneció hoy. Que se interesen por mí me muestra mucho del amor de Dios en la vida de esa persona. Y que luego me diga qué entendió de lo que experimentó con Dios en esta semana, qué aprendió. No aprendí nada. Bueno, entonces vamos a hacerle otra vez. Indagar, trabajar con el alma, con el corazón, en consejerías, en escuelas, en enseñanzas, pero sobre todo en el discipulado continuo, en el acompañamiento. Debemos oír y preguntar, así se suponga que sepan mucho aquellos que caminan con Cristo. Esto se suponía que sabían mucho, pero Cristo no solamente oyó y preguntó, también explicó. En el versículo 48, cuando le preguntan por qué nos has hecho así, contesta en el versículo 49 explicando, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aunque se lo hace en forma de pregunta él a ellos, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es una respuesta implícita a lo que le preguntaron. Nos has dado un susto. Él les dice, no fue mi intención asustarlos, es que necesito estar en los negocios de mi Padre. Y él explicó. Y habrán personas que nos pregunten, incluso niños que les pregunten a ustedes, ¿y ustedes por qué no participan de lo que todos los demás niños hacen? Con lenguaje procaz o vulgar, o haciendo cosas para dañar a otros, o haciendo daños alrededor, o simplemente desobedeciendo abiertamente a sus autoridades. ¿Por qué no lo hacen? No simplemente los niños cristianos contesten, porque yo soy muy bueno. Eso no tiene ningún sentido bíblico. Digan, es que me es necesario estar en lo que Dios quiere que yo esté. El Padre Celestial me impulsa, puso en mi corazón o me ha dado el deseo, el anhelo, el gusto de querer hacer conforme a su voluntad. Eso lo decía Cristo porque era perfecto el Salvador, pero todo creyente en Cristo también es impulsado incluso desde su niñez a ello. Cuando yo conocí al Señor siendo un adolescente como de la edad de mi hijo menor, no me pregunten por qué. A mí nadie me había dicho aquello que decían en esa época, que los evangélicos no toman, ni fuman, ni bailan pegado. Decían allá. Nadie me había dicho nada, pero como yo andaba en un entorno donde fumaban, tomaban y bailaban recontrapegados, no existía el reggaetón ni nada de eso, pero existían ritmos prohibidos como la lambada y todo lo demás. Entonces, cuando conozco al Señor, nadie me dice nada, sino que implícitamente en mi corazón, por la dirección de Dios a través de su palabra y la comunión con Él, empieza a haber una aversión por estas cosas. Y alguien me preguntó una vez, ¿y usted qué le pasa? Yo le digo, yo no sé lo que me pasa. Yo siento que soy distinto y que tengo deseos diferentes, pero eso ya no me llama la atención. Y empecé a pensar, si voy a moverme mucho el esqueleto, puedo hacer aeróbicos, en vez de estar por ahí estando con una y otra muchacha haciéndole quién sabe qué, en los ambientes que me enseñaron. Peligrosos para mí, nocivos para el otro. Y nadie me mandó a prohibir nada, nadie me mandó a quitar nada. Me era necesario estar en donde Dios quería que estuviera. Y ojo, Cristo actuó según lo demandado por Dios. ¿Usted lo hace? No solamente Él se sometió a aceptar la voluntad de Dios, sino que actuó haciendo la voluntad de Dios activamente también. ¿Usted lo hace? Pues deberíamos. Cristo es el templo viviente. Aunque aquí todo el texto se nos relaciona con el templo, lo llevaron al templo, lo encontraron en el templo,
el templo viviente, de acuerdo a Juan capítulo 1, es Cristo, porque dice que Él habitó en medio de nosotros, y esa palabra se podría traducir tabernaculizó o hizo tienda, y la tienda o el tabernáculo fue lo que estuvo antes del templo. Luego el templo, después de la tienda, lo que tenía como intención era que Dios estuviera con nosotros, y precisamente Él vino como un niño para cumplir la profecía, Emanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros, Él era el templo perfecto, su humanidad sigue siendo la humanidad perfecta, Dios en medio de nosotros. Tenemos que descansar en ello para no frustrarnos, una vez más, porque yo puedo haber lanzado gran cantidad de cosas desde el púlpito para que usted supuestamente haga, y yo también, y diga, ay no, pero eso nadie lo hace, vámonos de la iglesia y no volvamos a caminar con Dios. No, recuerde que Él lo hizo por nosotros para poder darnos aceptación y estímulo, como el niño que ya se libera de la nota y el profesor le dice, no se preocupe mi hijo, usted ya tiene la nota perfecta. Preocúpese por crecer, preocúpese por llenar la expectativa de la nota que le estoy dando. Pero no se amargue pensando de que no va a sacar la nota perfecta, porque ya la nota perfecta se la puse yo. Ya la nota perfecta nos la puso Dios a través de Jesucristo. Su niñez fue perfecta, su adultez fue perfecta, su sacrificio fue perfecto. Así que no tenemos que frustrarnos, así seamos todavía muy débiles e imperfectos. De hecho, Él como ser humano aprendía y crecía, aunque fuera como Dios perfecto, como ser humano siendo sin pecado y no siendo imperfecto, fue escalando en perfección, y por eso crecía en sabiduría y perfección. Y por eso dice la Biblia, aprendió obediencia en Hebreos. Aprendió también a ser obediente en la práctica en ciertos aspectos, no porque fuera desobediente, sino porque cada día crecía más en obediencia, siendo humano. Nosotros también lo podemos hacer. Entonces medite, la vida que usted lleva y la que planea llevar gira en torno a la dinámica del templo. Y alguien dirá, pastor, entonces tenemos que venirnos a vivir acá. En el Nuevo Testamento, ¿quién dice la Biblia que somos el templo de Dios? Nosotros, ¿cierto? Gracias por contestar, nosotros. Y entonces, si nosotros somos el templo de Dios, a mí me encanta 1 Corintios 11 cuando dice, cuando os reunís como iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. ¿Qué tanto la vida que usted lleva ahora y los planes de su vida para el futuro giran en torno a la actividad eclesiástica? Y no me estoy refiriendo al culto, me estoy refiriendo al compartir con hermanos en la fe, me estoy refiriendo al alentar al que está en dificultades de mi hermano, como mi hermano en la iglesia o mi hermana en la iglesia, a apoyar a aquel que necesita apoyo, a acompañar a aquel que necesita compañía. ¿Qué tanto gira en torno de eso? ¿Qué tanto gira en torno a ayudar a que en la iglesia se puede dar testimonio de Cristo a través de una obra, a través de una presentación, a través de una simple conversación con alguien que no conoce al Señor? ¿Qué tan consciente soy que estoy conectado a un cuerpo y que cuando yo me muevo individualmente represento a toda la iglesia a la que pertenezco? La iglesia en general de Cristo, pero la iglesia en particular, local, en la que asisto. ¿Qué tanto gira mi vida en torno a eso? Desde que llegué a esta iglesia les dije que a mí me sorprendió dos cosas. En esta congregación, ver cómo personas invierten toda su fortuna acumulada, o por lo menos una buena parte de ella, en un lugar para levantar iglesia, en varios lugares, como los misioneros que levantaron esta congregación. Pero cuando venía, me sorprendió cómo en la iglesia donde quedaron los hermanos a los que nosotros estábamos discipulando y enseñando, se logró establecer un local porque hermanos de otros lugares dijeron, nosotros nos trasladamos a ese barrio a vivir cerca donde está el templo porque queremos apoyar el trabajo de iglesia. Y se vinieron de un estrato 5, 4 a un estrato 3, 2. Y empezaron a ayudarse y a compaginar en torno al reino de los cielos. ¿No estamos en una generación un poco individualista? Y aquí entonces el problema no es el pasivismo, sino el activismo. Hagamos, 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 y resulta que no nos integramos. Y pensamos que porque hacemos mucho estamos haciendo bien, pero nos falta integrarnos y comprometernos en la vida, en la compañía, en el andar juntos. Recuerde, esto no es el templo somos nosotros. Recuerde, esta no es la iglesia, aunque usted diga voy a la iglesia somos nosotros, porque vamos a encontrarnos, a reunirnos como iglesia. Vive en la voluntad de Dios pasiva o activamente, según sea el caso, para darle gloria en la iglesia al que desde niño lo hizo para salvarlo a usted. Déjeme ir concluyendo preguntándole, ¿cuándo debemos obedecer pasivamente y cuándo activamente?
Aquí Cristo fue muy activo, así como durante toda su vida, ya cuando oficialmente inició su ministerio. ¿Cuándo aceptar la voluntad de Dios simplemente, sin amargarnos? ¿Y cuándo actuar activamente conforme a la voluntad de Dios? Déjenme, les doy un secreto aquí entre nos a voces. Los ministros de las iglesias y en cualquier oficio de liderazgo tenemos un problema. Tendemos a ilusionarnos con los activistas y a desilusionarnos con los pasivistas. ¿Me explico? Tendemos a ilusionarnos con los que se mueven mucho diciendo, este es el hermano que necesito o la hermana que necesito para la iglesia o para la actividad. Y a desilusionarnos con los pasivistas que dicen, ay no, pastor, no haga eso, otra vez, eso hagamos lo menos posible. Y tanto unos como otros son necesarios para compensarnos como cuerpo, pero los unos y los otros debemos entender que ni tengo mi identidad por todo lo que hago, ni tengo mi identidad por todo lo que dejo de hacer esperando que Dios lo haga y pereciendo mi vida cristiana. No, tengo mi identidad en saber cuándo actúo o cuándo acepto y espero. Y aquí está el asunto. Como dijo alguna vez un predicador, Dios nos ha revelado tanto de su voluntad, tanto como para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer, pero nos ha dejado tanto sin decirnos en detalle como para que tengamos que depender de Él todos los días en oración y en comunión con Él. ¿Cuándo espero? ¿Cuándo actúo? Hay áreas en las que usted y yo somos más activistas, hay áreas en las que usted y yo somos más pasivistas. Y tanto la obediencia pasiva y activa debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Dios me dirá, tranquilo, ahora no. O Dios me dirá, muévase, ahora sí. En diferentes áreas. Resaltamos que el Espíritu de Dios estaba en Cristo, estuvo en estos hombres. Luego se manifestaría claramente que lo dirigió en su ministerio en el bautismo. Es el Espíritu de Dios que ahora mora en nuestros corazones el que nos dice, Cristo vivió perfectamente por mí. Y me anima para continuar este año que viene, que sea el año de la vida, de la dinámica de templo, de la dinámica de iglesia. Este que pasa, 2020, dijimos el año pasado, sea el año de los hogares. Y si tal vez no queríamos trabajar tanto en nuestro hogar, Dios permitió providencialmente que tuviéramos que estar en nuestros hogares con esta cuarentena y pandemia. Pero el año que viene no esperemos a que Dios nos estimule de alguna otra forma distinta en circunstancias. Movámonos como iglesia, unámonos como iglesia, acompañémonos como creyentes, llamémonos, amémonos más, y lo que hasta ahora hemos hecho, Dios los bendiga por ello. Pero hay muchos más que esperan que usted les dé testimonio con su vida transformada. Que este 2021 sea el año en que usted piense más centrado en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Eso es mentalidad de templo, no de local, sino de reino, del pueblo de Dios en esta tierra. Amén. Y si eso solo coloca para la gente del agenda del 2021, que eso solo sea cómo vivo todas las áreas de mi vida más centrado en la obra de Dios y en el reino de Dios, en la extensión de su reino. Ese es solo puntito. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Señor, cuánto necesitamos de ti. Cuánta falta nos hace, Señor, reconocer cómo a veces somos negligentes y a veces somos excesivos en nuestras actividades. Confiamos más en nosotros que en ti, pero tú, que nos conoces, estás con nosotros por tu Espíritu Santo, para recordarnos que el que fue un niño, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho hombre, obedeció perfectamente para que no nos dejemos carcomer por la frustración de nuestras derrotas y faltas. A veces pecamos en nuestras vidas por actuar demasiado rápido y a veces por no actuar. Pero tu Hijo lo hizo perfecto. Desde niño, Señor, aunque sus padres no lo entendían, aunque el mundo solo lo veía como algo asombroso y maravilloso, no comprendían a cabalidad que lo que estaba haciendo era vivir perfectamente por nosotros. Ya no tengo que vivir perfectamente, esa es tu gracia. En este 2020 no tengo que amargarme porque si hice o no hice, y no tengo que amargarme
o entristecerme por anticipado por lo que pueda o no pueda hacer en el 2021. Puedo confiar en ti, que lo hiciste perfectamente todo por mí y para mi salvación. Y al mismo tiempo puedo confiar en que en comunión contigo, en oración, tú me vas a estimular, que tú no me vas a dejar quedar quieto cuando debo moverme, ni me vas a dejar frenar cuando tengo que actuar en tu nombre, pero tampoco, oh Santo Señor, vas a dejar que yo viva dejando todo en tus manos supuestamente solo para ser irresponsable con lo que tú me has mandado a hacer. Tú me conoces más que yo, tú sabes quién soy, tú sabes quién es cada uno de mis hermanos y mis hermanas, sabes de sus temores, como empecé hablando en el sermón, sabes de sus más profundos anhelos, sabes de sus sueños. Señor, que sus sueños, sus anhelos, los míos y los de cada uno de los que encuentran en Cristo salvación de sus pecados, giren en torno a Él, a su reino, a su gloria, a su pueblo. Mi trabajo no es para mí, es para tu gloria. Mi familia no es para mí, es para tu gloria. La disfruto yo, lo realizo yo, pero en últimas es parte del engranaje glorioso para la gloria de tu nombre. Que sea consciente de ello, Señor. Mi familia es tuya, mis hijos son tuyos, mi esposa es tuya, mi vida física es tuya, mi salud es tuya. Todo mi ser te pertenece, Señor. En este 2021 queremos consagrarnos en obediencia, activa y pasiva, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén.